Tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a nuestros hermanos de la adoración una vez más. Me gusta reconocer el hecho de que realmente el Señor les utiliza para preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. En la mañana de hoy iniciamos una serie titulada En mi lugar, en mi lugar. Y lo que queríamos hacer como pastores era no perder de vista la importancia de los eventos de la Semana Santa. Y reconocemos que en nuestra cultura cristiana evangélica muchas veces hemos resistido un poco el identificarnos totalmente con lo que la religión predominante, la religión de nuestro país católica, normalmente hace durante esta semana, y nos hemos querido diferenciar de una manera u otra, algo que es saludable y positivo en un sentido. Pero el pueblo evangélico necesita también abrazar la Semana Santa, aún con mucho más ímpetu. No necesariamente porque la celebra todo el mundo, sino porque es un momento en el cual podemos recordar y abrazar las verdades que en su gracia el Señor nos regaló para que nosotros hoy podamos llamar a nuestro Dios y Creador, nuestro Padre, por medio de la obra de Cristo Jesús. Así que este domingo y el domingo que viene estaremos enfocándonos en esta gloriosa semana en la cual nuestro Señor Jesucristo vivió sus últimos días antes de Él entregar su vida en la cruz del Calvario. Vayamos delante de Dios en oración. Padre, te necesitamos, Señor. Damos gloria al Padre, al Hijo, el Salvador, tu Santo Espíritu, como cantábamos, porque es únicamente por la obra tuya que podemos realmente llamarte Rey de Reyes. No hay nadie como tú. Así que, Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que usted dirija mis pensamientos, mis palabras. Señor, es premiante, es necesario el que usted, Señor, sea el protagonista en esta mañana y no ninguno de nosotros. Así que, Padre, en medio de nuestra debilidad te pedimos que la fuerza tuya sea evidente y el poder tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayúdeme a evaluar esta frase en sus mentes y corazones junto conmigo. Una frase que se dice en la película de Dark Knight de Batman, lo que siguen ese tipo de series, yo no tanto, en la que Bruce Wayne habla con uno de los alcaldes y le dice: yo seré el líder que ellos necesitan, no el líder que ellos quieren que yo sea. Esta frase la parafraseo, la resumí de esta manera: un verdadero líder sirve a las personas dándole lo que necesitan, no lo que ellos siempre quieren. Yo seré el líder que ellos necesitan, no necesariamente el líder que ellos quieren. Es interesante que en una ocasión, yo llevando a mi hijo a comprar unos zapatos de soccer, de fútbol, él quería algo muy específico cuando entramos a la tienda. Y mi liderazgo fue retado en ese momento. Porque cuando Josué entró a la tienda, el zapato que le gustó, ustedes se imaginan, era el zapato que costaba $10,999. Y unos espacios más abajo había otro zapato que costaba $2,500. Lo que él quería en ese momento no era lo que realmente necesitaba. Él no necesitaba un zapato tan costoso para jugar soccer 2 veces a la semana, y mi fe y mi liderazgo fue retado porque yo estaba convenciéndolo. Tú no necesitas algo tan costoso, tú necesitas algo más económico que te pueda resolver, por 2 razones: porque el bolsillo no da al primer precio, y en segunda razón, porque esos zapatos los usarás 2 veces a la semana. Pero ¿te ha pasado que en tu casa, en tu pastoreo de tu familia, muchas veces lo que tus hijos quieren no es lo que realmente ellos necesitan en el momento?
¿Te ha pasado que en tu trabajo lo que tus empleados quizás estuvieran pidiendo de ti no es necesariamente lo que ellos necesitan? Por ejemplo, un gerente puede decidir no ser amigo de todos sus empleados y en cambio establecer límites y expectativas claras que ayuden al equipo a echar adelante en su productividad. Por ejemplo, un líder empresarial puede elegir no gastar dinero en lujos y comodidades en la oficina, en cambio de invertir en la capacitación y las experiencias de sus empleados para que puedan llevar su trabajo a cabo. Un líder político puede optar a no hacer promesas que sabe que no puede cumplir, y sino en cambio establecer objetivos realistas que diligentemente les ayude a ellos tener lo que realmente necesitan. Y hermanos, la realidad es esta: vivimos en un mundo en el cual deseamos y queremos muchas cosas que muchas veces no son las que realmente necesitamos. Y el pueblo de Israel no es exento a esta realidad. Recuerden que el pueblo de Israel, bajo la opresión de los romanos, realmente un buen deseo de querer ser librados de la esclavitud de los romanos, predominaba este deseo por encima de la realidad y la necesidad real, la cual era el rescate espiritual de sus corazones. Ellos querían la libertad física y Cristo les ofrecía lo que realmente necesitaban, la libertad espiritual en ese momento. Ningún otro libertador en la historia del pueblo de Israel podía darle esta libertad que tanto Josué como Moisés, como Sansón, como Daniel siendo profeta guiando a su pueblo desde la distancia, ninguno les pudo dar la libertad que ellos buscaban, hasta que entró a escena el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Y Cristo viene ofreciéndole lo que ellos realmente necesitan: rescate espiritual. Y quizás esta mañana tú vienes aquí a la iglesia con ciertos deseos que son muy genuinos. No debemos obviar que muchos de esos deseos pueden ser buenos en ocasiones. Quizás tenemos el deseo de que el Señor haga una obra transformadora y restaure mi matrimonio y restaure a mi familia, me provea de ese empleo, abra puertas de maneras especial. Pero si esa es la única manera, la única razón por la cual venimos en esta mañana a reunirnos, nos estamos perdiendo del privilegio de recibir lo que realmente necesitamos. Y es por esto que la verdad central que yo creo que Juan nos enseña en todo este capítulo de manera muy específica es: Jesús es el único Rey prometido en el cual debemos confiar. Jesús es el único Rey prometido en el cual tú y yo debemos confiar. Juan entonces habrá, mis hermanos, de darnos una descripción de este Rey prometido en el cual tú y yo debemos confiar. Y la primera de estas es: Jesús es un Rey humilde, humilde. Miren el versículo 14 conmigo. Hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. ¿Qué está sucediendo aquí en este contexto? Bueno, debemos poner esta escena en su contexto apropiado. Jesús, mis hermanos, la popularidad de Jesús estaba en su máxima expresión. Si Jesús hubiera sido un político en ese entonces, el nivel de aceptación de todo el pueblo era bien alto. Jesús podía ser candidato a la presidencia o al reinado en ese momento y posiblemente ganaba con los más altos índices en ese momento. Y uno de los eventos que transformó esta popularidad de Jesús y le hizo aún más popular fue la resurrección de Lázaro de entre los muertos en el capítulo 11. En el capítulo 11 el Señor literalmente llama a Lázaro luego que había estado ya varios días en la tumba y con su fuerte voz dice: Lázaro, sal fuera. Y dice el libro de Juan: y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. La resurrección
de un muerto fue algo sorprendente y lo continúa siendo hoy día. El temor que la muerte ha tenido a través de la historia, infligiendo temor, infligiendo incertidumbre en nuestros corazones como seres humanos. En aquel momento Jesús demostró su poder sobrenatural, destruyendo a la muerte, llamando con su voz a Lázaro a que saliera afuera. Este milagro se regó en toda la comunidad, y cuando Jesús entonces, luego de haber visitado a Lázaro, de resucitarlo, está de camino entonces a Jerusalén, se regó la voz: aquí viene el que ha resucitado a Lázaro, aquí viene el que ha hecho tantos milagros, aquí viene el que ha sanado enfermos, el que ha dado vista a los ciegos, el que ha levantado paralíticos de sus camas. El nombre de Jesús estaba en el corazón y en el pensamiento de todas las personas. Al ver su poder, esperaban y deseaban a ese Redentor que les liberara de la opresión de los romanos. Y es allí entonces donde Jesús entra, y llegamos a nuestro pasaje, y Él entra entonces allí, y dice que la multitud que estaba con Jesús, y dice que la multitud que estaba allí comenzó a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Comenzaron entonces a tomar las palmas, las ramas de las palmas, y las ponían entonces en la entrada. Esta era un símbolo entonces de cuando los reyes regresaban de sus gloriosas victorias en el campo de batalla y entraban otra vez a la ciudad. Eran recibidos de manera especial, comunicando su autoridad y su poder. Pero noten conmigo que Jesús no entra en un caballo como los reyes de aquel entonces lo hubieran hecho, sino que Él llega en un burro. Y es interesante como Spurgeon hace una observación aquí. Dice: la humildad de Jesús es vista desde el momento en el cual Él entra en un burro a Jerusalén, queriendo comunicar: aunque tengo poder y autoridad, vengo a ustedes como un siervo, vengo a servirles y a dar mi vida por cada uno de ustedes. Oh, mis hermanos, este rey que ellos mencionaban era un rey humilde. Esperaban al glorioso guerrero, al glorioso defensor, pero llegó siendo un rey humilde. La palabra Hosanna significa salva ahora, salva ahora. Y era una frase que se utilizaba también en el libro de Salmo capítulo 118, que dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Dice el Salmo: te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Y Zacarías capítulo 9 versículo 9: regocíjate, soberana hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lo que está sucediendo es que estamos entonces teniendo una unión de la profecía que el profeta Zacarías había hecho y el canto que continuamente los israelitas hacían en el Salmo 118. Señor, salva ahora, rescátanos ahora. Y me llega a la mente cuando leo esa frase, salva ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en momentos y en situaciones en las cuales este también ha sido nuestro grito? Señor, salva ahora. Quizás es una situación económica, quizás es tu matrimonio, quizás son tus hijos, quizás es una situación física de salud que atenta con tu propia vida. Y tú, como los israelitas, en tu necesidad, tú dices: Señor, salva ahora. Señor, será el momento en el cual tú restaurarás. Señor, será el momento en el cual tú intervendrás. Señor, salva ahora, salva ahora.
Y es interesante que el cumplimiento de esta promesa en Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos recuerda esta gran verdad. Aquel que fue prometido para rescatar a su pueblo y así lo terminó haciendo, es aquel que hoy también ofrece rescate a todo aquel que viene a él en fe y en arrepentimiento. El mismo que llegó como respuesta a la promesa de que vendría un Mesías, es el mismo que hoy dice: yo escucho tu clamor, yo escucho tu necesidad y yo estoy en control de todas estas cosas. Y en mi tiempo, en mi voluntad, en mi gracia, yo habré de salvarte y de responder a la necesidad de tu corazón. Así que el clamor de tu corazón que dice: salva ahora, Señor, salva ahora, Señor, salva ahora, Señor. Tú puedes estar seguro que es escuchado por el Rey de Reyes y Señores, señores. Tú no estás solo, tú no estás sola. Jesús entró a Jerusalén como un rey humilde. Pero es interesante que Jesús no solamente refleja su humildad al él entrar a Jerusalén cabalgando en un burrito, como decimos normalmente, sino que en ese mismo contexto notamos cómo Jesús también tiene cierta compasión de su pueblo. Noten la compasión de Jesús cuando en la misma promesa que leemos en las Escrituras, dice el pasaje en el versículo 15, no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Es interesante que la frase no temas está literalmente reflejando, denotando que hay cierta incertidumbre en el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Y dentro de la profecía, el profeta le está diciendo a su pueblo: estamos temerosos, hay un temor que está sobrecogiendo nuestros corazones. No temas, no temas, ten confianza, descansa, confía, porque el que viene es tu rey. No es cualquier representante humano, no es cualquier intercesor humano, es Dios mismo en la persona de su Hijo. Es el Rey de Reyes y Señores, señores. Él viene en el nombre del Señor a rescatar a su pueblo Israel. La compasión de Cristo, mis hermanos, vista no solamente su humildad, sino que su compasión está mezclada en su carácter y en su persona. Pero miren algo, es interesante que cuando llegamos al final del versículo 19, lean conmigo este punto número 2 que nos apunta a otra característica de este rey. Dice el versículo: luego que los fariseos vieron este apogeo de Jesús, dicen: ven ustedes, no consiguen nada, miren, todo el mundo se ha ido tras él. Todo el mundo se ha ido tras él. La popularidad de Jesús está en el tope. Entra recibido como un rey al que viene y salva ahora. Este es el rey prometido que habrá de entrar. Y aunque los fariseos están utilizando una hipérbole y están exagerando, en el original utilizan la palabra literalmente cosmos, que significa mundo. Es como cuando nosotros decimos: mira, todo el mundo es liceísta. Aunque eso quizá para ustedes no le caiga bien a algunos de ustedes, a los aguiluchos. Y que el Señor les dé gracia para venir otra vez al redil. Pero el decir todo el mundo, literalmente lo que estamos diciendo, estamos abarcando, estamos generalizando a todas las personas en un grupo quizás menor de personas. Y utilizamos esa hipérbole para llamar la atención a la extensión de lo que nos referimos. Pero es interesante, mis hermanos, que como hace la observación uno de los autores aquí, esta palabra cosmos aquí no solamente se utiliza en el contexto de hablar de todo el mundo, sino que se habla literalmente de toda la tierra, de todo el universo. Comprende todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, todo el mundo.
Y es como una palabra profética de parte de estos fariseos que con su celo y con su envidia quieren rechazar lo que Dios está haciendo a través de su enviado Jesús. Y están celosos y cuestionando lo que está sucediendo en ese momento. Y dicen, todo el mundo se va atrás de ellos, pero en realidad estaban hablando palabras proféticas porque ciertamente todo el mundo fue tras Jesús. Él es el Rey del mundo. Y lo vemos específicamente en los versículos 20 y 21. Miren conmigo. Habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betania, de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Y lo que Juan está haciendo aquí es que luego que ellos dicen, todo el mundo se va tras él, él nos da un ejemplo de cómo el mundo está viniendo tras él. Las naciones están viniendo también con Jesús. No solamente los judíos. Así que cuando dicen todo el mundo se va tras él, no solamente eran aquel judío de pura sangre o los judíos de la dispersión que estaban, de la diáspora, que estaban regresando a Jerusalén para presentar sacrificio, sino que Juan nos dice, déjame darte un indicio de cómo todo el mundo está viniendo a él. Habían unos griegos, unos griegos que quieren saber de Jesús. Y vinieron a Felipe de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, queremos, estamos ansiosos, queremos conocer a Jesús. Hemos escuchado de sus obras, hemos escuchado de cómo ha cumplido la profecía de salvación a las naciones. Nosotros somos de otras naciones, nosotros no somos parte de la descendencia judía, pero queremos conocer y recibir tal salvación que le pertenece solamente a aquellos que ponen su fe en el Mesías. Oh, mis hermanos, todo el mundo literalmente se fue tras Jesús. Jesús es Rey del mundo. Del mundo. Y es importante recordar estas verdades. Una verdad irrevocable es esta: Jesús es Rey de todas las cosas, de todo el universo, de todo lo creado. Isaías capítulo 40, versículo 21. Dice, ¿no saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? El que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Salvador. En Daniel capítulo 2, versículo 21, y Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. En Mateo 28, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En 1 Corintios 15, 25 y 26, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y Él es el único, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y el que ha de venir, y de parte de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Jesús es Rey de todo el universo. Oh, mis hermanos, tengamos esto muy pendiente en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque lo que Juan está diciendo es, este Cristo que ustedes ven que entra humildemente, entrando, cabalgando, aquí entrando a la ciudad, yo quiero que ustedes sepan que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es el Rey y Señor de todo. Amada iglesia, amigo que nos visitas,
Este glorioso Cristo que entró cabalgando en un burro bajo los gritos de Rey Salvador, terminó unos días más adelante llevando los pecados de muchos como un cordero al matadero, en tu lugar y en mi lugar. Y en Juan capítulo 19, luego de haber sido abusado, luego de haber sido maltratado, luego de haber sido injuriado y clavado en la cruz del Calvario, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, luego de haber tenido sed, en Mateo dice, gritó a gran voz, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Un momento, pastor, pero ¿usted no acaba de leer que Él es el soberano Rey de todas las cosas? ¿Cómo es posible que aquel que tenía la autoridad sobre todo, el que se sienta sobre el círculo de la tierra, termina clavado en un madero, gritando como un moribundo? Consumado es. Oh, amados, es bueno recordar que en ese consumado el Señor estaba diciendo, con mi vida, con mi muerte, estoy pagando la gran deuda que todo ser humano tiene de separación de un Dios santo por causa del pecado. La deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y si tú nos visitas en esta mañana, yo quiero recordarte que esta deuda no se paga con una visita a la iglesia. Qué bueno que nos visitas. Gloria a Dios y queremos que tú vuelvas. Pero esta deuda tampoco se paga haciendo buenas obras o portándome bien. O esta deuda no se paga simplemente queriendo tener pensamientos positivos acerca de la vida y todo lo que existe. O queriendo ser un buen ciudadano, lo cual es positivo y debemos procurar hacer. Esta deuda se paga únicamente por el creador, sustentador y gobernador de las cosas. Tuvo que enviar a su propio Hijo a pagar por la deuda que tú y yo no podíamos pagar. El Rey que entró cabalgando en ese burro terminó en una cruz para que hoy tú puedas ser libre de la deuda del pecado. Y Él te hace una invitación a ti. Él te recuerda que aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo en la cruz del Calvario tomó tu pecado y mi pecado, que merecíamos nosotros haber pagado, que merecíamos nosotros haber sufrido en la cruz del Calvario. Y Él ahora lo ofrece salvación a todo aquel que reconoce su pecaminosidad contra un Dios santo y su necesidad de un Salvador. Aquel que dice, aunque yo quiero vivir la vida para mí, lo que yo necesito es a un Salvador y a un Redentor. Aquel que dice, aunque yo quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas, es aquel que dice, yo necesito que alguien lo haga por mí. En mis propias fuerzas no puedo ganar el cielo. Necesitamos a un Salvador. Y el Domingo de Ramos nos recuerda, mis hermanos y amigos que nos visitan, que esta salvación solamente viene por medio de Cristo Jesús. Así que yo te animo a estas 3 implicaciones que yo creo que pueden ser aplicadas a tu corazón y a mi corazón en estos momentos. Implicación número 1, para ir cerrando y compartir de la cena del Señor. Implicación número 1. Necesitamos a Cristo por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Necesitamos a Cristo. Si tú sales de aquí, ¿qué tú necesitas? Yo necesito a Cristo. Pastor, pero yo necesito un trabajo. Es cierto, tú necesitas un trabajo, pero un trabajo sin Cristo no vale la pena. No es lo mismo. Necesitas a Cristo. Pastor, lo que yo necesito es un esposo, una esposa.
Sí, eventualmente, Señor, en su gracia te puede dar eso, pero lo que tú necesitas ahora mismo es la gracia de Cristo, restaurándote, sanándote y dándote vida en Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Implicación número 2, confiemos nuestras vidas en el Rey del universo. Confiemos nuestras vidas en el Rey del universo. Hermanos, ese pasaje de Isaías siempre me llama la atención porque él dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y yo no sé si entendemos lo que está sucediendo, pero un lenguaje figurativo queriendo decir, él es tan grande, él es tan poderoso, él es tan glorioso, que las naciones les son como gota que caen en una agua. Miren, mis hermanos, el presidente Biden, el presidente Abinader, los presidentes que han pasado, el presidente Putin, que tienen tanto poder intimidante a través de todo el mundo. Miren, mis hermanos, son como una gota ante la presencia de nuestro Señor y Salvador. Y yo te animo a que tú confíes en Él por encima del temor a esos presidentes y a estos hombres. Confía tu vida en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 3, agradece a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo. Miren, yo mismo reconozco que muchas veces este mensaje de salvación no tiene el mismo ímpetu y pasión y emoción muchas veces en mi corazón. Porque predicamos el Evangelio domingo tras domingo, leemos nuestras Biblias durante la semana, en que incluso podemos compartir el Evangelio con otras personas, pero muchas veces pierde el efecto transformador que tuvo un momento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y lo que este pasaje nos enseña es que el clamor de un pueblo que clamaba por años por un Salvador, hoy tú y yo lo disfrutamos a través de Cristo Jesús. Agradece a Dios por tu gran salvación. No menosprecies la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Y si tú no nos conoces, si tú vienes aquí por primera vez o segunda vez, ya sea por la invitación o ya sea por el deseo que tuvieron algunos de que tú pudieras compartir con nosotros, yo te quiero invitar y yo te quiero animar a que tú no salgas de aquí, sin rendir tu corazón y las pasiones y tus deseos delante de tu Rey y Señor, el cual te creó. Y Él en su gracia extiende esta invitación a ti y a mí, de que Él sea el Rey de nuestras vidas, no nosotros mismos. De quien se siente en el trono de nuestros corazones, sea ese Jesús del cual clamaban, Hosanna al Hijo de David, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, y que no seamos nosotros mismos. Yo termino con esta pregunta: ¿es Cristo tu Rey? ¿Es Cristo tu Rey? Si no lo es, ven a Él en fe y en arrepentimiento, y Él puede ser tu Rey. Padre, gracias. Queremos alabarte, bendecirte por quien tú eres, darte gracias por tu palabra. Y Señor, yo te pido que si hay alguna persona aquí que no te conoce, en el cual Cristo no es Rey de él o de ella, que este sea un momento en el cual, Señor, ellos puedan rendirse delante de ti y que reciban, que respondan al llamado de Cristo esta mañana, que dice: ven a mí, reconoce tu necesidad de un Salvador y encuentra en mí salvación y vida eterna. Si ese eres tú, yo te animo a que después del servicio tú te acerques a alguno de nosotros y nos digas sin temor: yo quisiera saber más acerca de este Rey Salvador del que usted hablaba. Puede acercar a los pastores, se puede acercar a cualquiera de
las personas con las que quizás usted vino también, que le invitó a este servicio. Yo te pido que tú consideres a Cristo. O no salgas de aquí siendo simplemente oidor de la palabra. Que el Señor en tu gracia, en su gracia, te ayude también a ser hacedor de ella. Ven a Cristo. Señor, tu iglesia te agradece tu gran salvación. Y tu iglesia necesita, Señor, ver más salvación en medio de nosotros. Padre, el clamor de mi corazón en este momento es que no seamos una iglesia que simplemente crezcamos en números de personas que se unen a la visión y misión de querer ser una iglesia misional, por lo cual damos gloria a ti y recibimos a todos con brazos abiertos. Pero yo sí te pido, Señor, que usted nos haga una iglesia en la cual podamos experimentar y caminar con personas que pasan de muerte a vida, domingo tras domingo, que pasan de muerte a vida regularmente, que impactados por el poder del Evangelio, nosotros, tu iglesia aquí, pueda ser recordados del glorioso poder del Evangelio en Cristo Jesús. Así que, Señor, te decimos, como decía el pueblo, salva ahora a los ríos, salva ahora, Señor, a los jardines, salva ahora a nuestros familiares y muéstranos tu poder una vez más. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.